días a todos. Espero que estén súper bien, que hayan tenido un excelente fin de semana y que estén con mucho ánimo, mucha energía para volver a nuestras clases. Voy a compartir pantalla. Abro el chat de nuestro curso. Aquí está. Listo. Bueno, aquí ya tienen ustedes delante en lo que estábamos trabajando el día viernes, ¿no? Les recuerdo rápidamente, yo les había dado este listado de expresiones de esta lengua desconocida, ¿no? Esta lengua exótica, probablemente una lengua hablada en la India, ¿no? Por los tigres, probablemente, ¿cierto? O algo por el estilo. Y la misión de ustedes era que ustedes pudieran, bueno, la primera era identificar los morfemas de esta lengua. Y luego otras preguntas que tenían más que ver ya como para poner a prueba ese conocimiento y este análisis que ustedes habían hecho morfológico. Y lo que estuvimos revisando la sesión anterior fue este listado que ustedes descubrieron, ¿no? Ustedes proponían que el siguiente listado de morfemas para esta lengua. Ta, como significado de plural, se de singular, tlaco para tigre, ang para varias veces, a en una idea de un presente amplio, que se opone a una e que es un presente actual, a una i que indica un futuro, una u que indica un pasado, dipa, que significa choza, les pequeño, mo grande, de macho, y hembra, fat atacar, y bulan, que significa comer. Y creo que habíamos llegado todos a un consenso de que efectivamente esto era el morfema de esta lengua. Una cuestión importante, por supuesto, y de hecho la fundamental que sacamos justamente en relación con este primer ejercicio fue cuál era el método que uno usa cuando se enfrenta a una lengua, ya sea conocida o desconocida, el español o cualquier otra lengua, y trata de encontrar cuáles son los morfemas componentes de las palabras de esa lengua. Y la respuesta es que el método es la oposición, ¿cierto? Nosotros tenemos que recordar que un morfema es un signo lingüístico, es decir, una asociación entre un significante y un significado, o si ustedes lo prefieren, entre un contenido y una expresión, pero esa es la primera de sus condiciones, ¿no? Un signo que articula, que conjuga esas dos caras, la del contenido y la de la expresión, pero además, y en esto se diferencia de los otros signos lingüísticos, es un signo lingüístico mínimo, la mínima unidad en que se asocia un significante con un significado o un contenido con una expresión. Por lo tanto, lo que tenemos que ver es si estas unidades que nosotros detectamos son, en primer lugar, unidades, son signos lingüísticos, y si además son mínimos, para llegar a postular que se trata de morfemas. Y eso lo hacemos con el procedimiento de la oposición, ¿no? Por ejemplo, aquí ustedes me decían que para sacar la idea de ripa, ¿no? Que significa choza, lo que fueron, primero fue detectando en cuáles expresiones, según la traducción que yo les ofrecía, estaba contenida la idea de choza, ¿no? Y eso aparece, por ejemplo, acá, en chozas grandes, y acá, en choza, ¿no? Entonces, tanto en Seripa, esto lo digo algo muy rápidamente porque ya lo hemos visto, y en Tarípamo está presente la idea de choza, ¿no? Junto con otras ideas, no junto con otros significados. Seripa significa choza simplemente, y Tarípamo significa chozas grandes. Entonces, lo que uno ve acá, en esta comparación, que es mínima, ¿no? Son solamente dos elementos, pero evidentemente uno lo puede ampliar si tiene más casos, es que hay partes del significado que se repiten y partes del significado que son distintas. Acá, lo que es igual en el ámbito del significado es la idea de choza. Tanto en Seripa como en Tarípamo está la idea de choza. Acá está choza y acá está chozas grandes. Y lo que es distinto en cuanto al significado es que en Seripa solamente está la idea de choza, y en Tarípamo está la idea además de que hay una noción de pluralidad, que son varias, y uno podría decir entonces, uno podría inferir que acá es solamente una, entonces está la idea de singularidad, y además acá se indica que el tamaño, ¿no? Que son grandes, mientras que acá eso no se indica. Entonces hay una parte del significado que es constante, que es la idea de choza, y una parte del significado que es variable,
que es diferente, que es la idea, por ejemplo, del número, singular o plural, y de la información del tamaño. Y si nos vamos al lado del significante, nos damos cuenta de que también hay una parte del significante de la expresión que es constante y una parte del significante que es variable, que varía entre las dos. La parte que es constante es justamente el segmento riba o riba. Y las partes que son variables son este segmento inicial aquí C, y este segmento inicial aquí ta, y este segmento final mo en este caso, y acá no hay nada, ¿no? Entonces uno ahí puede hacer la hipótesis, ¿no? Uno tiene bases para formular la hipótesis de que es razonable pensar que la parte del significante que se repite en estas dos expresiones, en estas dos palabras, representa, expresa la parte del significado que acá también es constante, es decir, la idea de hechos. Ese es el procedimiento de oposición. Además, cuando uno ya da este primer paso, uno se da cuenta entonces que, bueno, nos quedan otros signos, ¿no? U otros posibles signos que son también posibles de identificar. Por ejemplo, aquí C y ta. Y uno podría hipotetizar, ¿no? Una hipótesis quizá al principio aventurada, pero que luego se puede contrastar con otros datos, de que ya que aquí C y ta ya sabemos que probablemente no representan choza, porque aquí hay una variación, tiene que representar algo que es distinto entre choza y chozas grandes. Y ustedes llegaron a la conclusión de que es la idea del número, ¿no? C representaría el singular, mientras que ta representaría el plural. Y si eso lo podemos contrastar con otras expresiones en que de nuevo aparece C, por ejemplo, en Seitlaco, que significa tigre hembra, y vemos que también está la idea de singular, entonces vamos acumulando evidencia que nos permite ir formándola la convicción de que probablemente sí, ese C en efecto significa plural. Y a la inversa, ¿no? Aquí en Tatlaco, en cambio, está ese ta que estábamos buscando, y Tatlaco significa tigres, y también está, entonces, está la idea de plural. Y ahí vamos entonces armando el resto de la lista de morfemas, ¿no? Siempre con la oposición entre estas expresiones, buscando lo que es igual en contenido, tratando de ver si lo que es igual en contenido se expresa también de manera igual en una expresión, en un significante, y lo que es distinto, ver viendo también cómo la expresión va variando para indicar esos diferentes contenidos. Bueno, me extendí un poquito, pero este es el procedimiento esencial, así que es fundamental tenerlo muy claro. Una última cosa, perdón. Claro, y lo otro que tenemos que tener en cuenta una vez que detectamos acá, por ejemplo, que lipa es choza, es si ese significado, ese signo en realidad al que hemos llegado, una asociación entre significado y significante, es mínimo para que realmente podamos postular que se trata de un morfema. Porque alguien podría postular, de hecho, y sin tener, sin que eso sea descabellado, o sea, tiene sentido, es decir, que ripa, bueno, quizás significa, en realidad está dividido en dos partes. Por ejemplo, ripa quizás no es un signo único, sino que uno podría postular que RIP significa, no sé, vivienda, y A significa, no sé, rural, por ejemplo, de campo. Porque la idea de choza, ¿cierto? No es un significado, al menos desde el punto de vista del significado, ¿cierto? Uno podría descomponerla en otros rasgos, ¿cierto? Lo que se llaman justamente los rasgos semánticos en algunas teorías semánticas. Entonces uno podría hipotetizar, y tendría cierto sentido decir, quizás, ya que la idea de choza yo la puedo descomponer en cuanto al significado en otras partes del significado que son más pequeñas, quizás eso también se expresa con un segmento de significante. Por ejemplo, aquí, rip a. ¿Cómo puedo estar yo seguro de que ripa significa choza y se trata de un morfema? Y eso no es en realidad rip a una combinación de dos morfemas que serían signos más pequeños. ¿Qué tendría que hacer para comprobar una cosa o la otra? Ignacio no lo dice, ¿cierto? Comparar con otras palabras. Pero, y aquí nos deja el suspenso. A ver, Ignacio.
Claro, no hay palabras que nos sirven en este caso, ¿cierto? Porque tenemos muy poquitos ejemplos en el listado. Claro, imagínense que, pues, perdón, lo digo mejor. En el listado que tenemos, parece ser que la hipótesis más plausible y la que mejor encaja con estos casos es que RIPA en efecto significa choza. Porque dividir RIPA en RIP-A complicaría excesivamente la hipótesis sin que tengamos fundamentos para eso. O sea, también coincide con los datos, pero es una explicación más complicada. Aquí tenemos que recordar la famosa navaja de Occam. ¿Se acuerdan de ese principio científico? Postulado por Guillermo de Occam, monje medieval, ¿no? Ay, ¿nadie se acuerda de ese principio? Antonio lo conoce, cuéntanos. Antonio. Hola, profe. Hola, Antonio. Tienes que decirlo en latín, por favor. Te esperamos. No, en latino me lo sé, pero si no me equivoco es que la respuesta más simple normalmente es la correcta. Exacto, Antonio. Muy bien. Guillermo de Ockham decía, creo que es así, non omnia sunt, eh, non omnia sunt multiplicanda praeternae quesitatem. Es decir, algo así como que no se tiene que multiplicar sin necesidad el número de las explicaciones. O, como dice Antonio muy bien, ante igualdad de condiciones, es decir, si tenemos dos explicaciones que las dos expliquen los datos que tenemos, si las dos son completamente iguales, pero una es más simple y la otra es más complicada, la más simple probablemente es la más correcta. ¿Ok? Y eso es un principio científico que en realidad no solamente se aplica en la gramática, sino que es un principio que se aplica siempre en ciencia. Benjamín, Sí, yo también había entendido, esto no contradice con lo anterior, pero yo también había entendido que también que la respuesta que tiene menos suposiciones, claro, que asume exacto. menos, es también la verdadera. Claro, es otra forma de decirlo, tienes toda la razón, Benjamín. Claro, si yo, por ejemplo, ante estos datos, y acá lo ilustro con lo que tenemos, ¿no? Ante los datos que tenemos aquí, este listado, hay dos explicaciones que calzan con los datos, que son que RIPA significa choza directamente, o que RIP significa vivienda y A significa rural. O incluso uno podría ir más allá, ¿eh? Uno podría decir, ah, no, ¿y por qué parar ahí? Quizás RIP significa, y esta es otra aplicación distinta, R significa, R en realidad significa vivienda, o mejor, R significa lugar, y es igual a paredes, P es igual a techo, y A significa rural. Y ahí tendrías entonces que cada uno de los fonemas, ¿cierto? Que componen RIPA, en realidad, uno podría igualarlo con cada una de las partes del significado. Eso también es una hipótesis posible, ¿cierto? Pero evidentemente es más complicada que esta, que la divide en dos, que a su vez es más complicada que solamente ve aquí un elemento. Estas tres hipótesis, esta sería la primera, la voy a poner con un colorcito, algo así para que sea... A ver, ah, no tengo el texto. Ahí, es. Con colorcito azul, para que se vea una explicación. Esta otra explicación, la voy a poner con un rojo. Ay, la ventana de ustedes se me traba ahí. Ahí. Y finalmente esta, las tres son hipótesis que explican o que ilustran bien el mismo caso. ¿Cierto? Es decir, las tres son compatibles con los datos. Pero para que esta sea cierta o esta sea cierta, lo que tendríamos que proporcionar serían nuevos datos que nos pudieran llevar a pensar en esta otra posición. Es decir, imagínense que después buscamos más palabras de esta lengua y nos encontramos con que, por ejemplo, aparece, en efecto, no sé, eh,
que está hablando de un departamento, por ejemplo, donde vive la gente en esta comunidad, y departamento se dice RI, o RIM, por ejemplo. Ahí uno podría pensar entonces, sí, parece que la idea de que, estoy un poco maniado con, ahí sí, la idea de RIM significa departamento. Ahí uno podría pensar, tiene sentido entonces que R signifique lugar y que I significa pared, ya que RIM es departamento y RIP es choza, ¿cierto? O vivienda. Entonces uno tendría sentido, ¿no? Decir que R es lugar, I es paredes, y que la M y la P dan una diferencia, por ejemplo, que M sería, que P es techo y que M, no sé, sería en un recinto con más viviendas, por ejemplo, que es lo como típico de un departamento. Estoy poniendo cualquier cosa en realidad como solamente para pensar en que si surgen nuevos datos que hacen preferible esta hipótesis de acá, en efecto tendríamos que preferirla, o esta de acá. Ese es el primer principio en realidad. La explicación que nosotros demos tiene que ser concordante con los datos, ¿cierto? Si surgen nuevos datos que nos dicen que RIPA en realidad parece no ser un signo unitario, eso tenemos que descartarlo al tiro. Entonces, el primer factor que tenemos que tener en cuenta es que nuestra explicación calce con los datos. Pero, ante igualdad de condiciones, y eso es lo que le decía recién con la navaja de Occam, ¿no? Ante igualdad de condiciones, es decir, si estas tres explicaciones son explicaciones posibles, y las tres calzan con los datos, entonces, la más simple es la que tiene que satisfacernos. Es decir, en este caso, que RIPA signifique choza. ¿Bien? Esto lo pusimos a prueba en una propuesta que nos hizo uno de sus compañeros, no me acuerdo quién fue, Francisco quizás. Claro, que justamente nos proponía dividir, creo que era Boolean, ¿cierto? Entre Bu y Lan, o algo por el estilo, ¿no? En que justamente teníamos una propuesta parecida a este análisis que hacemos acá. Pero no, ya. Y terminando entonces con esta revisión, parece que en este listado, en efecto, lo que tenemos, hemos llegado a los signos mínimos, es decir, a los morfemas de esta lengua. Bien. ¿Alguna pregunta, señoras, señoritas? ¿No? Ok. Para esta, bueno, solamente para terminar entonces con el ejercicio, para este caso, yo les había propuesto también, aquí está, otras dos tareas, otros dos encargos con esta tarea, ¿no? El primero era si mome significa arbusto. ¿Qué significa la expresión se de tlaco, bulani, se mome? Se de tlaco, bulani, se mome. ¿Qué significa? Camila nos propone un tigre macho comerá un arbusto. ¿Todos de acuerdo? ¿O alguien tiene una interpretación alternativa? Y todo de acuerdo. ¿Todos de acuerdo? De tlaco, bulani, se mome. Un tigre macho comerá un arbusto. Eso es porque C es singular, D es macho, tlaco es tigre, ahí tenemos un tigre macho, bulani se divide en bulan, que es comer, y el i, que es futuro, comerá, y se mome es C singular y mome arbusto. Súper. Y la última tarea era, ¿cómo expresarían la idea de las tigres hembras atacaron varias veces las pequeñas chozas? ¿Cómo se diría eso en esta lengua? ¿Benjamín? Taitlaco, Fatuán, Taripacores.
Taitlaco, Taitlaco, Fatuán, Fatuán, Taripacoles. Taripacoles. ¿Así? Ujú. Eh, ¿todos de acuerdo? Taitlaco, Fatuán, Taripacoles. ¿Todos de acuerdo o alguna interpretación alternativa? Todos lo hicieron así. Yo tengo una pregunta ahí, Benja. En Taripacoles tengo un problema y es que no veo. A ver, ¿cómo lo divides, Taripacoles? ¿Cuáles son los morfemas que componen Taripacoles? Benja, que estás silenciado, estás en mute. Lo divido en ta, ¿Cierto? Que es, se trata de nuestro listado plural, plural, que significa, y ahí estamos en las chozas, ¿no? Claro, son varias chozas. Está, muy claro. bien. Ripa, que había Ripa. yo establecido como choza, Que ya hemos discutido harto que es choza, así que no hay problema. y coles, que es chico. Pero en el listado tengo que les es chico, no coles. Ok, De hecho, ok. ese co me sobra, por eso te lo preguntaba. Y ¿Cierto? ¿De dónde sale ese co? ah, ¿Cierto? Porque si te fijas, bueno, es que también puede ser que yo esté equivocado y que en realidad coles no, sea el no, no, morfema no, que... no, 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 no. Realmente no lo había visto, no lo había visto. Habíamos comido, como absorbido una parte del titlaco con coles, no sé por qué. Sí, cierto, yo creo que eso pasó, porque fíjese, ¿dónde tenemos co acá en el listado? Por ejemplo, está en Sedetlacoles, en que en efecto tiene la idea de chico, estoy de Ujú, acuerdo, pero también, por ejemplo, está en Seitlaco, y ahí no está sí, la idea de chico. O en sí. Tatetlaco, en que tampoco está la idea de chico, ni en Taitlaco, ni en Tatlaco, ¿cierto? Parece ser que ahí tú, claro, lo que hiciste fue lo que técnicamente se llama una división espuria, ¿cierto? Le asignaste Sí. en realidad, como parte de un morfema, algo que en verdad corresponde a otro morfema. Claro, ese co que tú identificaste aquí como parte de pequeño es en realidad parte del significante de tigre, que es tlaco, Claro. Sí. ¿cierto? Y de hecho así lo tenemos acá en el listado. Y ahí abajo tiene, Entonces, no sé, si veo mi listado, aquí sale como coles chico. No. entonces sería en realidad Taitlaco, Taripa. Fatuán, Taripalés, ¿cierto? Ok. Eso significaría las tigres hembras Estoy- atacaron varias veces las pequeñas chozas. ¿Bien? ¿Te convence, Benja? No, sí, sí, me comencé. Muy bien. Mucha. Oye, y nadie saltó por el chat, nadie tenía aquí tenemos a Camila que nos dice, ¿no Uh, sería Fatutang? Súper, Fatutang en vez de Fatuang para atacaron. Tenemos dos hipótesis acá entonces. Fatutang, que es la que nos propone Benjamín, y Fatutang, que es la que nos propone Camila. Camila, cuéntanos, de cómo llegamos a Fatutang. ¿Por qué tú propones que Fatutang significa en realidad atacaron y no Fatuang, que es la que propone Benjamín? ¿Se escucha? Te escuchamos muy bien. Ya. Era por FAT, atacar, U pasado, Perfecto. Tú divides y Fatutang en está Fat, de que es plural. atacar. Perdón, y que aquí lo tenemos en la lista, ¿cierto? Súper bien. Fat es atacar, sin ningún problema. U pasado U pasado, que de hecho lo tenemos aquí también en el listado, súper bien. y está plural. Ah, y está plural, claro que está acá, tienes razón. Que sería plural. Y finalmente, ang, que es varias veces, ¿cierto? Sí.
En cambio, Benjamín lo divide como fat, ¿cierto? Igual que Camila, u pasado igual que Camila, y ang, que es varias veces, pero tú no le pones la idea de plural. Aquí tenemos un conflicto interesante, ¿no? Sofía después nos propone otra cosa. Francisco de Juntas era concordancia espuria. No, era un análisis, una división espuria. Y Sofía en realidad nos propone una tercera hipótesis que sería Tafatuán. Tafatuán. Sofía, ¿tienes el micrófono? Sofía, te invoco. ¿Estás en la U? ¿Qué estás haciendo en la universidad, Sofía? Estamos todos en la casa. Ah, tenés que ir al gimnasio. Ay, guau. Ok, oye, Sofi, pero no puedes hablar. ¿Qué? ¿Hay que estar en silencio en la universidad? ¿Ah? ¿Ah? ¿Estás en una biblioteca? ¿O algo así? Ah, pucha. Oye, a ver si te interpreto yo entonces. Ah, ya sé de dónde viene el tafatuán tuyo. Tú haces el mismo análisis de Camila, pero claro, lo que pasa es que cuando el ta aparece en todas las expresiones que hemos visto, la idea de plural, ¿cierto? Aparece al inicio, ¿no? Aparece como en ta de tlaco, taitlaco, tatlapo, tarípamo. Claro, en ninguno de los casos que tenemos en el listado de palabras original aparece como hacia el final, ¿no? En todos los casos aparece al principio. Entonces tú haces el mismo análisis de Camila, pero tú ubicas ese morfema en otra posición, en la posición inicial. Oye, aquí salieron varias cosas súper interesantes. Ya, la primera. Benjamín, te invoco, te interpelo. ¿Por qué tú en tu análisis no incluyes la idea de pluralidad en atacaron? Sino que solamente pones fat, que significa atacar, u, que es pasado, y an, que es varias veces. ¿Por qué no se te ocurrió poner la idea de pluralidad como hacía Camila y Sofía? No fijarme en esto siempre es una alternativa y no la puedo descartar, pero ¿Ya? también la alternativa más noble es simplemente admitir de que no creí que tenía que asignar plural a un verbo, sino de ¿Ya? que ya de por sí, con que el primero y el segundo, el sujeto y el objeto ya tuvieran de por sí carga plural, yo pensé, ya, perfecto. No hay que, ¿Tú lo no hay que viste? repetirlo de nuevo en el verbo Comprendo. Ya, para ser tienes razón. redundante. Aquí, tanto las tigres hembras, ¿cierto? Taitlaco, como las pequeñas chozas, aquí sí está presente la idea de plural. Está en las tigres hembras, taitlaco, y en las pequeñas chozas, tarípales. Pero tú no viste la necesidad de ponerlo en el verbo. Me parece una buena explicación. ¿Hay alguna otra explicación también que venga a sustentar más todavía esta hipótesis de Benjamín de que por qué el verbo acá, fatuán, no lleva la idea de plural? ¿Alguien más se le ocurre? ¿Nadie? Fíjate que uno puede pensar en realidad que atribuirle la idea de pluralidad o singularidad a un verbo, si uno hace la asociación semántica primaria, ¿no? Que ya habíamos discutido, pero bueno, hagamos una concesión a eso. Supongamos que los verbos se identifican esencialmente con eventos del mundo, ¿no? Mientras que los sustantivos se identifican con objetos, con entidades. Sabemos que eso tiene problemas, ¿no? Pero hagamos esa concesión primaria, por lo menos la parte más intuitiva, la parte más prototípica, ¿no? Digamos, de los sustantivos y de los verbos, que en efecto sí corresponden, ¿no? A la parte más prototípica. Es natural pensar que a los sustantivos les venga bien, les convenga la noción de singularidad y pluralidad, ¿cierto? Porque los objetos en el mundo pueden tener
pueden ser unos o múltiples, pueden tener una instancia o varias instancias. Si uno mira por la ventana y ve un árbol, ¿cierto? Puede ser uno, o si ve varios árboles, pueden ser muchos de esas entidades, ¿cierto? Entonces la idea de singularidad y pluralidad está como naturalmente asociada con los objetos. Pero si uno piensa en un evento en el mundo, por ejemplo, no sé, comer, estudiar, etc., la idea de número, la idea de singularidad o pluralidad como que no le es muy pertinente. Claro, uno puede pensar en varias instancias de ese evento, es decir, comí una vez, comí varias veces, pero eso no es lo que estamos entendiendo por número acá, o por número generalmente cuando lo decimos en español, ¿no? Comieron o comimos, no es que comimos varias veces, ¿no? No es el evento de comer varias veces, sino que varias personas estuvieron involucradas en el acto de comer. Eso, bueno, para evitar una explicación más larga, eso es lo que eso es porque en realidad la noción, el significado de número en los verbos, no es un significado propio del verbo, sino que es un significado que aparece ahí por una noción que llamamos concordancia. Es decir, solamente para señalar una relación entre, por ejemplo, lo que llamaremos después quizás el sujeto, ¿no? Mis amigos comieron, ya que mis amigos es plural, yo sé que ese comieron se refiere a mis amigos, porque repite la idea de la pluralidad. Pero en realidad en comieron, en el verbo comieron, la idea de plural ahí está sin que tenga ningún sentido, sin que tenga ningún significado para el mismo evento de comer. Así que ahí hay otro principio interesante, ¿no? Hay ciertos rasgos semánticos que son más naturales para ciertas categorías semánticas. Por ejemplo, la categoría de los objetos de las entidades del mundo, que típicamente, prototípicamente se asocia con los sustantivos, le viene bien la idea de singular o de plural. Mientras que a los eventos, por el contrario, les viene mucho mejor la idea de la situación temporal, el pasado, el presente, el futuro. O instancias como esta de varias veces, por ejemplo, que aquí en esta lengua también está representada. Pero la idea de singularidad y pluralidad, que es la que entendemos en castellano por la noción de persona en el verbo, no es una noción natural de los verbos en general, porque no se asocia naturalmente con la idea de evento. Ok, y eso es un principio general. Bueno, que ustedes no tienen por qué saber. Pero sí hay una pista en el listado original que yo les di, que es cuando, que está aquí, en ese numerito que está aquí después de come. ¿Lo ven? Ahí donde dice bulana es igual x come y tiene un 1. ¿Qué significaba ese 1? Esta notita al pie. ¿Están ahí o están desconectados? Hace rato que nadie reacciona en el chat ni, ni por video. Ah, ya están ahí, qué bueno. Ah, qué rico, ya. ¿Qué significaba ese 1? Están en shock. Magdalena, María Magdalena, cuéntanos, ¿qué significaba ese 1? Cualquier persona, yo, tú, él. Exacto, ¿cierto? Aquí habíamos dicho que ese 1 estaba ahí para representar que esa X, que aparece por ejemplo aquí en X come, no es solamente él o ella come, sino que podía ser para yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, vosotros coméis, ellos comen, etc. Y todas las otras que ustedes puedan pensar, que de hecho hay más personas posibles. Vamos a ir a hacer eso más adelante. Entonces, y eso por supuesto no solamente se aplica acá, sino que a todos los casos en que aparecía X. Entonces, eso nos estaba diciendo que en esta lengua parece que un verbo como por ejemplo bulana o fatu, por ejemplo, no expresa nunca la idea de la persona que está involucrada en el evento. Puede ser cualquier persona. Entonces, si se fijan, entonces, claro, bulana es comer, perdón, es claro, comer en el presente. Bulane también es en el presente actual, ¿no? Y fatu es simplemente atacar en el pasado, pero en ninguno de esos verbos, que acá están dados como verbos posibles en esta lengua, hay ninguna indicación de singularidad o de pluralidad o una indicación de una persona. Camila, y luego o Ignacia, ¿por qué entonces ustedes proponen para atacaron la idea de pluralidad? ¿De dónde sacan la idea de que los verbos tienen que tener plural? Por lo menos yo me confundí
con lo que usted dijo que creí que como que por, por concordancia tendría que tener el plural. Ah, perfecto. ¿Y en qué lengua porque eso lo acabamos de decir, ¿cierto? ¿En qué lengua los verbos presentan plural plural o singular, ¿cierto? Una noción de persona por concordancia. Eh, en el español, o sea, por lo menos, Tienes toda la razón. En el español, lo dices súper bien, el verbo presenta plural o singular o otras nociones de persona por concordancia. Pero justamente esto ilustra un error muy, muy frecuente y que no solamente cometen ustedes, sino que en el posgrado o lingüistas ya muy avanzados cometen este mismo error. Y el error consiste en atribuirle a otra lengua categorías o procedimientos que son propias de mi lengua. Es decir, asumir que si en mi lengua, por ejemplo, los verbos concuerdan con el sujeto, por ejemplo, en número, en persona, en las otras lenguas va a pasar lo mismo. Y eso no necesariamente es así. Si los datos no nos dicen que eso es así, la verdad es que nosotros no tenemos derecho a suponer que porque algo pasa en español, pasa también en otras lenguas. ¿Me entiendes, Camila? sí. Súper. Claro, entonces esta lengua no nos muestra en ninguno de los casos que tenemos en el listado que los verbos expresen alguna noción relacionada con el número o con la persona. De hecho, todos los casos en que aparece la idea de plural o de singular en esta lengua, ¿cierto? El ta o el se, aparecen siempre en relación con sustantivos, digamos, palabras que representan objetos. Ta de tlaco con los tigres, por ejemplo, o seripa con la choza. Pero no aparece en ningún caso con palabras que representen eventos, lo que quizás podríamos traducir por verbos. Entonces aquí sería una innovación por poner este ta en relación con un verbo que tendríamos que sustentar con algunos otros ejemplos que pudiéramos tener de esta lengua. Pero con los ejemplos que tenemos no hay un sustento para afirmar que estos verbos, ¿no? Que estas palabras que significan, que expresan eventos, tengan que llevar una idea de singular o de plural. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí se entiende. Súper. Y además, Ignacia, ayúdame acá, porque acá hay otra cosa interesante. Ignacia, ¿estás ahí? Sí, sí estoy aquí. Muy bien, Ignacia. Yo te estaba invocando. Así, oh, manifiéstate, comunícate con nosotros. Ignacia, Ya tengo miedo. Dígame en qué lo tengo que ayudar. tienes que ayudarme en lo siguiente, porque tú diferías de la propuesta de... O sea, tu propuesta era parecida a la de Camila, en que también incluía está, para plural, ¿cierto? Pero tú ponías Sí, está en otra posición, la pones al principio. Tú proponías entonces, en vez de fatutan, que era la propuesta de Camila, tú proponías tafatuan. ¿Por qué esa ¿en diferencia? serio? Creo que fuiste tú, ¿no? En el chat. Se me hace la idea que tal vez no era yo, no, era la Sofía. No, ¿verdad? Fue la Sofía, No, fue la ¿verdad? Sofía. Perdón, Ignacia. Es que estoy Bueno, acostumbrado no a sus importa. intervenciones. Igual yo estaba confundida con este ejercicio, así que me sirvió que me increpara. Perdón. Sofi, ¿estás ahí? Sé que estás en el gimnasio. Debe estar con las pesas la Sofía, ¿eh? Pero puedes hacerte un minuto para salirte del cardio para conversar con nosotros. Sofi, ¿por qué proponías tú esta diferencia con Camila? En vez de Fatutang, que era la propuesta de Camila, que vemos que tiene un problema, tú proponías Tafatuang. Porque aquí también hay otra cosa interesante. Ay, qué ansioso. Ahí está lo que dice Silvia. Claro, tú pensaste que debía ir en plural, al igual que el resto que estaban en plural. Claro, pero eso sí, eso es un argumento para decir que debe estar ta. Pero Camila ya la proponía aquí. Pero tú haces una diferencia, la pones al inicio, ese segmento ta, el morfema ta. Ah, claro. Esta es lo interesante de la diferencia de la propuesta de Sofía, que ella se dio cuenta que en todos los otros casos en que está expresada la idea de pluralidad, ¿cierto? Aparece el inicio. Por ejemplo, en Tadetlaco, o en Taitlaco, o en Tatlaco, o en Tarípamo. Es decir, pareciera ser que este morfema, el de pluralidad, a pesar de que ya hemos visto que
es erróneo querer proponerlo para los eventos en esta lengua, porque parece que los eventos aquí no tienen, en las palabras que significan eventos, no manifiestan la idea de pluralidad o de singularidad. Y Sofía nos muestra algo interesante, y es que este ta parece tener una posición fija. Y yo no lo puedo poner acá, porque en ninguno de los otros casos aparece ta como en otra posición. Entonces, si bien estos dos análisis, proponer fatu taang o proponer ta fatuang, son los dos análisis erróneos, porque en esta lengua no tenemos argumentos para suponer que los verbos expresan necesariamente la idea de persona o de número. Y lo que nos dice Sofía es interesante, porque nos muestra que hay ciertos morfemas acá que tienen posiciones fijas. Y de hecho estoy completamente de acuerdo aquí con que ta es plural, pero este ta tiene que ir al inicio. O vamos a decirlo mejor más adelante, antes de lo que vamos a llamar la raíz, que se conecta entonces con otro segmento, que es el segmento más fuerte, y va antes. Y para hacer eso, lo señalamos con un guión. Y este guión significa como el punto donde se conecta con el resto de la expresión. Entonces ta es un morfema que identificamos con los fonemas TA, pero además con ese guión que lo ponemos justo en el punto donde se uniría el resto de la palabra. ¿Bien? Pero, en realidad, vamos a volver sobre esto enseguida, pero en realidad entonces el análisis para atacaron es en realidad fatuan. No fatatuan o tafatuan. ¿Bien? Entonces sí, tal como nos proponía Benjamín, o casi, que también tenía un pequeño error, las tigres hembra atacaron varias veces las pequeñas chozas, sería taitlaco, fatuán, tarípales. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta o algún análisis distinto que quieran poner a prueba? ¿No? Perfecto. Varias cosas entonces que tenemos que ver acá. Una interesante, ¿no? Es que, bueno, salieron un montón de cosas interesantes. Una, por ejemplo, parece que esta lengua es más sintética que el español. Fíjense cómo esta expresión, las tigres hembra atacaron varias veces las pequeñas chozas, en español requiere de un montón de palabras, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palabras, y en esta lengua la podemos expresar en 3, taitlaco, fatuán, tarípales. De hecho, las lenguas difieren mucho en eso. Hay lenguas que son más analíticas, es decir, que expresan en distintos morfemas diferenciados, ¿no? Que además se expresan en distintas palabras sintácticas muchos significados, mientras que hay otras que son más sintéticas, que comprimen en morfemas que se agrupan en palabras más significados. Y esta parece ser justamente una de esas. Ahí hay una cuestión interesante. Otra cuestión interesante es que hay varias categorías que, por ejemplo, hay en castellano que en esta lengua no se expresan. Por ejemplo, aquí tenemos la categoría de los artículos. Las tigres hembra atacaron varias veces las pequeñas chozas, o un tigre macho comerá un arbusto, ¿cierto? Que en esta lengua no tienen una representación, al menos no en el listado que tenemos, ¿no? Y esto de nuevo tiene que ver con ese principio, también muy importante, del que hablábamos recién, que el hecho de que en español existan estas palabras que llamamos artículos indefinidos, por ejemplo, como un, o definido como las, no significa necesariamente que las otras lenguas tengan que tener cosas como los artículos. De hecho, por poner un ejemplo quizá más cercano a nosotros, que esta lengua, por supuesto, que es una lengua inventada, el latín, la lengua de la que proviene el español, no tiene artículos. Así que eso tampoco es un indicio de lo adelantada o atrasada o primitiva o evolucionada, entre comillas, que sea una lengua, no. De hecho, en lingüística, en lengua, no existe la noción de una lengua más primitiva o una lengua más evolucionada. Eso no tiene ningún sentido en lingüística. Y aquí no es una concesión así media hippie, buena onda, así como a las otras comunidades, o a las otras culturas. No, esto es así científicamente. Las lenguas son todas igual de evolucionadas, son todas igual de complejas, si ustedes quieren. Son complejas en distintas partes muchas veces.
pero el alemán o el inglés o el griego no son más evolucionadas o más sofisticadas que el castellano, el mapudungún, el quechua, no, son, no se les puede aplicar esa noción a la comparación entre lenguas. Hay, por supuesto, ámbitos en los que las lenguas son, algunas son más complejas y otras son más simples. Por ejemplo, el quechua es más simple que el inglés en cuanto a la cantidad de fonemas, por ejemplo. El inglés tiene muchos fonemas, el quechua tiene pocos fonemas vocálicos, por ejemplo, solamente tiene 3. Mientras que las vocales del inglés son como 12, 13, 16, no sé, un montón. Pero en cuanto a su morfología, en la morfología verbal el quechua es más complejo que el inglés, que tiene una morfología verbal muy simple, por ejemplo. Y así, ¿no? El mandarín, en cuanto a la morfología, es tremendamente simple. De hecho, casi no tiene morfología. Pero sí tiene, a diferencia del español, ¿no? Que sí tiene una rica morfología verbal, tiempos, aspectos y otras cosas que estudiaremos. Pero en cambio es muy compleja también en cuestiones de entonación. Por ejemplo, tiene una cantidad de tonos que permiten diferenciar un morfema de otro, que a nosotros se nos hacen casi imperceptibles, ¿no? Entonces las lenguas son complejas en diferentes ámbitos, ¿no? Y no hay punto de comparación. De hecho, incluso no es válido hacerse la pregunta de si una lengua es más complicada o más compleja que otra. Es una pregunta que en realidad en lingüística no tiene sentido. Bueno, perdón, me fui un poco en la volada. Pero aquí, bueno, entonces vemos de nuevo esta idea de que no necesariamente una lengua tiene que tener las categorías de la lengua desde la que estamos revisando. Y ese es un prejuicio entonces que hay que sacarse. Otras cosas interesantes. Aquí en este listado de morfemas que nosotros encontramos, pareciera ser que hay ciertos signos que son signos más fundamentales, ¿no? Que son como más básicos, que están como al centro, y otros que son más dependientes, ¿no? Por ejemplo, hablábamos hace un rato de palabras que son esencialmente palabras de eventos, o palabras que son palabras esencialmente de objetos, ¿no? Por ejemplo, Taitlaco, que significa tigre hembra, es una palabra que esencialmente se refiere a una entidad, a un objeto, que es un tipo de tigre. Mientras que Bulanian, que es comerá varias veces, se refiere esencialmente a un tipo de evento. Entonces, uno puede, con cierto fundamento, proponer que los morfemas que representan esa idea central, la idea de, por ejemplo, tlaco, que significa tigre, ripa, que significa choza, y fat y bulan, que significan comer, son el centro de las palabras en las que aparecen. Son su parte más importante en cuanto a la expresión y al significado. Son lo que llamaríamos esencialmente la raíz de esta palabra. Las raíces son justamente eso, la parte de una palabra que aporta el significado fundamental, como de la categoría a la que pertenece esa palabra. Y los otros significados que aparecen, por ejemplo, ta en relación con, que significa plural, o se, que significa singular, son significados en relación con esa raíz. Por ejemplo, la idea de plural no se puede entender por sí sola, sino que siempre es una pluralidad con respecto a algo. Por ejemplo, varios tigres, o varias chozas, o varios arbustos. Pero no se puede entender fácilmente la idea de pluralidad en el aire, ¿cierto? Entonces, un significado como ta, que es plural, y un significado como se, que es singular, son conocidos, no son raíces, entonces, porque no son significados primarios, no son signos primarios, sino que son conocidos como afijos, o morfemas dependientes. Y para diferenciarlo de las raíces, les ponemos justamente este guión, como lo explicaba hace un momento, en el punto donde típicamente se unen al resto de la palabra. Por ejemplo, ta y se típicamente aparecen al inicio, pero lo importante es que se unen al resto de la palabra, por ejemplo, en tatlaco, y el resto de la palabra aparece aquí, en el punto donde está ese guión.
Por eso ponemos el guión ahí. Y de hecho, a este tipo de afijo, que típicamente tienen este guión al final, que es donde se unen al resto de la palabra, los llamamos prefijos, que justamente van antes, en una posición anterior a la raíz. Mientras que ang, por ejemplo, que significa varias veces, y que encontramos, por ejemplo, en bulanian o bulanuan, también es un significado dependiente, porque es varias veces que ocurre algo, un evento, por ejemplo, comer o atacar, pero aparece después de la raíz correspondiente. Y entonces ponemos el guión ahí, ¿cierto? Antes. Y eso hace que esto sea un sufijo. ¿Mm? ¿Qué pasa con a, e, i, u, que significan presente amplio, presente actual, futuro, pasado? Son significados también dependientes, ¿no? Porque la situación temporal es una situación temporal en relación con un evento. Así que son significados también dependientes. Son también entonces afijos. ¿Pero son prefijos o sufijos? ¿Dónde se unen al resto de la palabra? ¿Van después o antes de la raíz? En los ejemplos que tenemos. Van después. Van después, ¿cierto? Entonces los unimos acá. Y serían sufijos. Súper. Y para terminar, ya que estoy en la hora, ¿no? Les, que tenemos por ejemplo en tlacoles, ¿cierto? Ya que tlaco es la raíz. Les va después, entonces también es un sufijo. Mo, parece que también va después, en taripa, mo, por ejemplo. Y de e ir, ¿dónde van? Por ejemplo, están en sedetlacoles y en seitlaco, o en tadetlaco, taitlaco. ¿Dónde van? ¿Son sufijos o prefijos? Van como al medio. Cierto, parecen estar al medio, pero ojo, eso no es lo importante. Lo importante no es la posición, digamos, absoluta que tienen, sino que lo importante para clasificar algo como prefijo o sufijo es la posición que tienen con respecto a la raíz. Si está antes de la raíz, es un prefijo. Si está después de la raíz, es un sufijo, independientemente de cómo esté en relación con los otros morfemas. ¿Qué sería entonces de e ir? En tadetlaco, taitlaco, sedetlacoles, seitlaco. ¿Dónde aparecen en relación con la raíz? Son prefijos, ¿cierto? Porque aparecen antes de la raíz. Fijo. Eso, independientemente si aparecen después del se o del ta. Eso no es lo importante para clasificar algo como prefijo o sufijo. Bien, hicimos un montón de cosas hoy día. Raíces, sufijos, afijos, sufijos, prefijos, las nociones de la navaja de Occam, ¿no? ¿Cuándo podemos aplicar eso? ¿Cuándo podemos identificar o no una categoría en una lengua? Ya, un montón de cosas con las que ya terminamos este ejercicio y en la clase siguiente vamos a ver cómo se puede aplicar esto también al castellano. ¿Ya? Así que no sufran con lo que vimos acá, ya que en la próxima clase ahora sí lo vamos a ver en aplicación también a una lengua más conocida, ¿no? Al español. Los dejo. Un abrazo muy fuerte, que te vaya bien en el gimnasio, Sofi. Cuídense mucho. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe, que esté bien. Gracias. Chao, profe.